Muy buenas noches, sean todos muy bienvenidos a nuestro segundo live laboral. Hoy vamos a hablar de algunos temas que hablamos ayer, especialmente enfocados en juicios laborales reales, y también vamos a tocar un tema muy sensible que sé para mucha gente es muy interesante, que es cómo cobran los abogados laborales, cómo se cobra el derecho laboral. Vamos a ver tanto respecto de trabajadores como respecto de empresas, ¿ya? También vamos a ver un caso millonario donde una trabajadora que había sido despedida con un finiquito de 32 millones, gracias a mi trabajo llegó a obtener un acuerdo por 88 millones de pesos. Lo escuchaste bien. Esto fue hace menos de un mes, ¿ya? También vamos a hablar sobre defensa de empresas, cómo es defender a las empresas en materia laboral. Y vamos a hablar finalmente sobre los casos que hablamos ayer con mayor detalle. Y por último, vamos a hablar sobre cómo ganar un juicio laboral. ¿Cuál es la clave para ganar un juicio laboral, tanto respecto de las empresas como de los trabajadores? Bien, vamos con la primera materia. ¿Cómo cobran los abogados? Bueno, va a depender. El abogado laboral del trabajador normalmente te va a cobrar un porcentaje. Este porcentaje va entre el 20 y el 35 o 40% de lo que tú vayas a recibir por concepto de tu despido. Esto comprende los años de servicio, el mes de aviso, las vacaciones proporcionales, los recargos legales, el daño moral, la tutela por indemnización de perjuicio, según el caso. ¿Ya? Los abogados novatos que no tienen mucha experiencia tienden a cobrar tarifas que acomoden al trabajador en términos de que le resulte económico, ¿ya? Pero ya con el tiempo el abogado laboral, cuando agarra experiencia y se va poniendo cada vez mejor, empieza a darse cuenta de que si su trabajo es bueno, de que su trabajo es cada vez más solicitado y cada vez lo buscan más y más personas tratando de conseguir sus servicios. Y cuando ya el abogado es muy bueno y se pone en alta demanda, tiene que empezar a priorizar sus horas de trabajo y empieza a cobrar un adelanto. Entonces, depende de qué clase de abogado quieres tú. ¿Tú quieres un abogado que sea barato, no importa el resultado? ¿O quieres un abogado excelente porque quieres ganar el juicio? ¿Quieres obtener una gran indemnización de la empresa? ¿Quieres que se haga justicia con tu caso? Bueno, como decía, los abogados novatos normalmente cobran solamente un porcentaje, un 20, un 25, un 30, un 35% del resultado. Y ya los abogados que son mejores, los que ya tienen experiencia y han ganado muchos casos como yo, cobramos un adelanto. Yo normalmente lo que cobro son 900.000 pesos por adelantado en 3 cuotas mensuales, más un 20% del resultado. Cuando el juicio tiene una cuantía significativa, esto es cuando se están reclamando más de 30 millones, yo cobro un 20% del resultado. Ya cuando se demandan menos de 30 millones, yo cobro un porcentaje más alto. Y si el juicio es chiquitito y estamos hablando de cobrar unos 10 millones apenas, ahí yo voy a cobrar un 35% del resultado, más los 900.000 pesos que se pagan en 3 cuotas. ¿Cómo cobra el abogado laboral cuando se trata de empresas? Bueno, aquí la lógica es completamente distinta. Si tú eres una empresa y quieres un abogado de excelencia, la verdad es que deberías tener el abogado contratado antes del juicio. ¿Por qué? Porque el 70% de los juicios laborales los ganan los trabajadores. Entonces, para una empresa es muy malo ir a juicio laboral. Ya está en problema, porque cuando tú estás frente al juez laboral, hay un principio que es el principio de protección del trabajador, y además que toda la lógica judicial y legislativa reza bajo la premisa de que el trabajador es la parte más débil, ¿ya? Económicamente, y por lo tanto esa inferioridad económica es suplida con una superioridad jurídica. En términos simples quiere decir que en caso de duda el tribunal va a preferir creerle al trabajador. Y en cuanto a la normativa, casi toda obliga al empleador a cumplir con muchas exigencias legales. Si no cumple alguna de ellas, se puede presumir su responsabilidad de los hechos. Entonces, el empleador entra en un escenario judicial muy difícil. Por lo tanto, si tú eres empresa, trata de solucionar el problema dentro de la empresa. Si no lo pudiste arreglar adentro de la empresa, trata de arreglarlo en la inspección del trabajo. Si ya no pudiste en la inspección del trabajo, entonces no te queda más que contestar la demanda dentro de plazo, que es muy breve el plazo,
y contestar una demanda sólida, con argumentos y con prueba. Y lo más importante, con una teoría del caso. ¿Qué es la teoría del caso? Es tu planteamiento claro, sencillo, de los hechos y absolutamente demostrable, con testigos, documentos, chat de WhatsApp, email. Todas las pruebas laborales son admisibles. Solamente hay una excepción, que es la prueba ilegal, de la cual vamos a hablar en otro episodio. Pero en general se admiten todos los medios de prueba, incluso parientes, amigos, la esposa, el hijo, todos pueden ser testigos en tu juicio para defenderte como empresa o como trabajador, ¿ya? Pero vamos a los honorarios en caso que la empresa ya esté demandada y tenga que contestar la demanda. Normalmente aquí lo que yo cobro son 1,5 millones de pesos más un 10% del ahorro. Ese 1,5 millones se tiene que pagar por adelantado. ¿Por qué? Porque yo tengo que contestar la demanda en un plazo muy breve. Y eso significa por lo menos 100 horas de trabajo dedicado a redactar una demanda que quede, o sea, una contestación que sea sólida, ¿ya? Y luego, cuando llegue al tribunal, tengo que conocer la postura del juez. Tengo que, como digo yo, ver el termómetro. ¿Cómo está el juez? ¿El juez está a nuestro favor? ¿El juez está a favor del trabajador? ¿El juez es misterioso? ¿No se sabe? Bueno, el juez en la primera audiencia tiene que hacer una base de arreglo. Es decir, el juez propone un monto de dinero para que las partes lleguen a un acuerdo. El juez generalmente lo que hace es observar los años de servicio y la remuneración bruta. Por ejemplo, si el trabajador Juanito demandó y tenía 5 años de antigüedad y una renta bruta de 1 millón, va a proponer el juez normalmente que las partes lleguen a acuerdo por 3 millones de pesos. ¿Por qué? Porque si tiene 5 años de servicio y la renta era 1 millón, los años de servicio son 5 millones, más el mes de aviso serían 6 millones. Y la mitad de 6 millones son 3 millones. Entonces el juez laboral normalmente propone que las partes lleguen a un acuerdo por la mitad de los años de servicio y el mes de aviso. Esto es una generalidad, no es que ocurran todos los casos, pero eso es lo más normal, ¿ya? El juez laboral, por otro lado, lo que más desea fervientemente, y quizás me está escuchando algún juez laboral en este live, es que las partes lleguen a un acuerdo. Porque si las partes llegan a un acuerdo, el juez no tiene que redactar la sentencia. Redactar la sentencia es un trabajo enorme. Normalmente las sentencias tienen 20 o 30 o 50 páginas o más. ¿Por qué tantas páginas? Porque el juez se tiene que hacer cargo de cada prueba rendida, de cada testimonio declarado por los testigos. Por lo tanto, es un trabajo concienzudo, pesado y extenso que el juez busca evitar, obviamente, cuando las partes llegan a un acuerdo, ¿ya? Entonces, estábamos conversando sobre defender a la empresa en un juicio laboral. Dijimos que cobrábamos 1,5 millones de pesos al empleador por adelantado, más un 10% del ahorro. ¿Cómo se calcula el ahorro? Se ve la demanda total, se estiman los millones que demandó el trabajador. Por ejemplo, el trabajador demandó por 30 millones y yo llego a un acuerdo con él por 3 millones, por lo tanto le ahorré a la empresa 27 millones y de ese 27 millones el 10% son 2,7 millones de pesos. Entonces mi honorario a cobrar sería el 1,5 millones adelantado más 2,7 millones, que es el 10% del ahorro, ¿ya? Esa es como una fórmula básica, sencilla de cómo cobra un abogado laboral de empresa. Y la idea es obtener el máximo de ahorro para la empresa, el máximo de ahorro para el trabajador, y para eso hay que negociar con él, pero para poder negociar en buenos términos, términos favorables para el empleador, es importante contestar la demanda con solidez, ¿ya? Y esto no significa, por ningún motivo, una contestación extensa. No, ese es un error. Si hay abogados laborales que me están escuchando y abogados laborales que quieren aprender, o hay un empresario que está demandado ahora y quiere ver su estrategia que sea buena, que sea sólida, las contestaciones o las demandas no deben ser extensas. ¿Por qué? Porque el juez está muy ocupado, está viendo muchos casos y no tiene tiempo para leerse una demanda de 300 páginas. No puede leer una demanda o una contestación de 100 páginas. Entonces tú lo que tienes que hacer como abogado o litigante, tienes que ser estratégico y tienes que pensar, le quiero caer bien al juez. Quiero que el juez me tenga gracia. ¿Cómo consigo esto? Poniéndome en el lugar del juez. Y digo, el juez es una persona muy ocupada, entonces voy a hacerle una demanda súper corta, súper precisa, y voy a demostrar todas las cosas que señalé
y cuando yo haga eso voy a tener muchas posibilidades de ganar. Por lo tanto, la estrategia clave en un juicio laboral y un juicio de cualquier categoría en general es la simpleza, la sencillez, que sea extremadamente corta. El juicio más grande que yo he ganado hasta ahora es un juicio civil, en todo caso, no un juicio laboral, fue un juicio de herencia, donde yo recuperé la totalidad de la herencia para mi clienta, que consistía en inmuebles que valían 600 millones de pesos aproximadamente. Yo en ese juicio cobré el 30%, por lo tanto me gané 120 millones de pesos con ese juicio. Y siempre me gusta contar esto. ¿Saben de cuántas páginas era mi demanda para recuperar una herencia de 600 millones y donde yo me gané 120 millones de honorario? Era una demanda de 6 páginas. Porque yo escuché una charla de Antonín Scalia, que en paz descanse, que era un ministro de la Corte Suprema de Estados Unidos, que vino a dar una charla a la Universidad de los Andes, y tuve la suerte de poder ir a esa charla. Y en esa charla, imagínense, un juez de la Corte Suprema de Estados Unidos, o sea, un juez del máximo tribunal, del máximo país, fue a dar una charla y él dijo: ¿quieren que les dé un consejo para que ganen su juicio? No hagan demandas largas, porque yo no las voy a leer. Imagínense cuántas demandas me llegan todos los días para que yo esté leyendo una demanda de 300 páginas. No. Si ustedes me hacen una demanda muy corta, es muy probable que yo la lea. Y si yo la leo, es probable que ustedes me convenzan. Y eso me marcó para siempre. Yo tenía 28 años en ese momento, estaba recién titulado, y el consejo de ese juez me marcó. Y justo en ese año fue cuando me llegó este juicio de herencia. Y en base a sus palabras, inspirado en su consejo, fue que hice esta demanda de petición de herencia de apenas 6 páginas, con las cuales recuperé 600 millones de pesos en inmuebles. Mi clienta estaba más que feliz, agradecida. Imagínate que te lleguen 600 millones y no tenías nada porque tus parientes te habían robado tu herencia. Y por supuesto yo con esos honorarios pude seguir armando este hermoso proyecto que es Becker Abogado. Pude seguir creciendo en clientelas, pude seguir haciendo marketing y buscando clientes. Y me di cuenta que como cualquier negocio, tienes que hacer bien tu trabajo para que los clientes hablen de ti y te recomienden más y más. Pero perdonen porque me desvié demasiado del tema. Estamos hablando acá de derecho laboral y estamos hablando sobre cómo cobran los abogados. Ya dijimos cómo cobran los abogados para los trabajadores, cómo cobran los abogados para los empleadores o las empresas. Ahora vamos a hablar sobre cómo ganar un juicio laboral. Para ganar un juicio laboral, lo que tú necesitas es tener una conversación absolutamente franca con tu cliente. Tu cliente no te puede mentir, tienes que decirle al cliente: no me mientas, porque si me mientes te vas a perjudicar solamente tú. Esto es como mentirle al médico. Si tú le mientes al médico no te va a poder diagnosticar. Tú no le puedes mentir al abogado, le tienes que decir la verdad. Si la jodiste, dile que la jodiste y cómo la jodiste, ¿ya? Pero no es momento de hacerse el santo, el impecable, ni mucho menos de andar mintiendo, como lo dije en el live de ayer, que me tocó un trabajador absolutamente mentiroso que me mintió con todo su caso. Y este es un mensaje que va especialmente a esas personas que andan diciendo que los trabajadores son blancas palomas, que son pobrecitos. No es así, ¿ya? Hay trabajadores muy perversos, muy malos, así como hay empleadores malos también, ¿ya? Entonces tienes que tener una conversación muy honesta con tu cliente y le tienes que decir que está protegido por el secreto de la confidencialidad profesional, que él te puede contar todo, y tú como abogado no tienes ninguna obligación de revelar esta información a ninguna autoridad. Por lo tanto, el ámbito de la confidencialidad es absoluto. Es el mismo que tendrías con un sacerdote, me imagino, cuando te vas a confesar. Así que eso es clave, ¿ya? Luego que tú como abogado tienes toda la información del caso, haces la magia, ¿ya? ¿Cuál es la magia del abogado que gana juicio? El abogado que gana juicios hace un relato complejo, largo, de muchas historias, millones de cosas pasaron, me dijo, qué no me dijo, me escribió, me maltrató, me mandó esta foto, millones de cosas. Tú transformas toda esa historia compleja del cliente, que son años y años de historias complejas, incluso juicios laborales que yo he tenido donde la relación laboral tenía 15 años, imagínate. Y tomas eso y lo conviertes en un relato extremadamente simple para el juez. Porque tú como abogado, si quieres ganar, todo el tiempo tienes que ser empático y siempre tienes que pensar en el juez. Tú tienes que pensar que el juez se sienta bien leyendo tu demanda. Eso quiere decir que sea súper clara,
lenguaje sencillo, una redacción fantástica, un hecho breve, un relato lo más claro posible, lo más sencillo, que no deje espacio a dudas. Esto es como leer La Caperucita Roja. Estoy pensando en un cuento infantil cuando hago mis demandas porque tiene que ser una cosa súper sencilla, súper clara, de manera que ese relato que te hizo el cliente de 300 páginas tú lo conviertes en 6 páginas. Y además te preocupas de que cada una de las cosas que tú afirmaste en tu demanda las puedes demostrar. Porque a veces los clientes me dicen, oye, tengo este trabajador que llega borracho. ¿Cómo despido a un trabajador que llega borracho? Algunos pensarán, no, es muy simple. Tú pescas unos testigos y ellos declaran que el tipo llegaba curado. Ojo, te puede ir mal. ¿Por qué? Porque el juez laboral va a decir, el alcohol no se comprueba con testigos. Porque claro, los testigos pueden tener alguna mala onda con él y decir que el tipo estaba curado porque les cae mal, pueden tener una animadversión. Entonces, ¿cómo se acredita? Se acredita con un alcotest. Y los alcotest son voluntarios. Entonces es muy complicado despedir a un trabajador que está en estado de ebriedad. No es fácil, ¿ya? Entonces, aunque tú y el cliente sepan que ese trabajador llega en estado de ebriedad, aunque los dos sepan este hecho, si tú no lo puedes demostrar, no lo coloques en la demanda. Es así de lamentable, pero tienes que hacerlo así. Porque si tú empiezas a mezclar hechos en la demanda que tú puedes probar y lo combinas con otros hechos en la demanda que tú no puedes probar, pero son lógicos y son muy obvios para ti porque lo has conversado con tu cliente y a ti te consta en base a las máximas de la experiencia que los hechos son así, tú vas a contaminar tu demanda porque vas a tener cosas que se pueden probar con cosas que no se pueden probar. Y cuando se juntan las dos cosas, el juez tiene después la idea de que tal vez toda tu demanda es falsa. Porque se encuentra cosas que demostrables con otras cosas que son suposiciones, o sea que entre A y B hay una distancia enorme, no hay un nexo causal, sino que hay un campo infinito de hipótesis causales. Lamento hablar en términos técnicos, pero esto es así, porque al final los juicios son ensayos de lógica, ¿ya? El juez va a decir, bueno, esa suposición tan aventurada que no puede demostrar me hace pensar que las otras suposiciones también puedan ser del mismo tipo. Y tú no quieres contaminar tu demanda con cosas demostrables, con cosas que son meras suposiciones. Por lo tanto, vas a tener que sacar muchas cosas. Y el cliente quizás no esté feliz porque va a decir, oye, ¿por qué sacaste eso si eso pasó así? Sí, pero ¿tenemos testigos? No, no tenemos testigos. ¿Tenemos un correo de eso? No. ¿Tenemos un WhatsApp de eso? No. Y entonces, ¿qué prueba tenemos? No, es que yo estaba ahí, pero que no tenemos testigos. Pues. Entonces, el abogado que es hábil y sabe ganar juicio, como yo, va a sacar eso de ahí, ¿ya? Y va a poner solamente aquello que pueda demostrar. Una vez que hemos hecho la teoría del caso, tenemos la prueba que la demuestra correctamente, presentamos nuestra demanda dentro de plazo y juntamos toda la evidencia y le presentamos la prueba al juez de manera absolutamente ordenada, ¿ya? Por orden cronológico y siempre, como digo, haciéndole el trabajo fácil al juez. Mientras más fácil le hagas el trabajo al juez, mayores posibilidades tienes de ganar tu caso. Siempre tienes que estar pensando en eso, ¿ya? Luego que tenemos una demanda sólida o una contestación sólida, luego que tenemos eso, ya estamos en un buen pie para negociar, ¿ya? Porque los juicios del trabajo, y esto no lo mencioné, pero es muy importante, los juicios del trabajo no son para ir a sentencia. ¿Por qué? Porque se están demorando demasiado. Después de la pandemia hubo muchas demandas laborales y hay escasez de jueces, ¿ya? Esto significa que los juicios laborales que antes tomaban 6 meses, 8 meses, ahora toman 12 meses, 18 meses. Y durante todo ese juicio el trabajador está sin recibir nada de plata. Y por otro lado está la incertidumbre de ganar o perder. El trabajador también puede perder. Yo he defendido empresas donde el trabajador pierde todo. Entonces es un riesgo para ambas partes, ¿ya? Y especialmente es triste y doloroso y difícil para el trabajador porque él tiene que estar todo este tiempo sin recibir nada de dinero. Entonces es por eso que tiene que llegar a un acuerdo. Ahora, si tú defiendes a la empresa, tienes que hacer una contestación en los términos que indiqué y entonces vas a poder sentarte a negociar en los mejores términos posibles y vas a poder decirle a la persona que te está demandando por 30 millones, mira, te pago el mes de aviso nomás, 3 millones, nada más.
Y ahí los abogados empiezan a negociar, a muñequear, el juez también hace una propuesta, el juez de repente se deja seducir más por la teoría del caso de uno que el otro. También está el factor humano que siempre le advierto a los clientes, mira, los juicios no son tan lógicos, los juicios también tienen un elemento emocional enorme. Porque, ¿qué pasa si el juez ve entrar a la sala al trabajador y el trabajador se parece mucho a un antiguo amor que tenía el juez? Se parece mucho, es una jueza, y el trabajador se parece mucho a un novio que le encantaba a la jueza, que estaba enamorado de él, y ve al trabajador y se parece tanto a él. ¿Usted cree que eso no va a influir en el juicio? Yo le hablé delante de la teoría del caso, de la prueba y todas esas cosas, eso es lógica. Pero ahora viene el elemento emocional. ¿Qué pasa si esa jueza siente una atracción por ese trabajador porque le recuerda a alguien? ¿O se parece a su papá, que en paz descanse, con cual tenía mucho cariño? Va a ser inevitable para ese juez sentir una predilección por esa persona, porque los jueces son seres humanos, todavía. Ya no hemos llegado al nivel de inteligencia artificial para tener jueces máquinas, pero mientras sean seres humanos, están sesgados por la subjetividad. Y la apariencia física del abogado, y del trabajador, y de las partes, y de los testigos, influyen al juez positiva y negativamente. ¿Ya? ¿Qué pasa si por otro lado el trabajador se parece a un compañero de curso que le hacía bullying al juez y le pegaba? ¿Va a afectar en el juicio? Obviamente va a afectar en el juicio. Entonces hay mucho factor de riesgo en cada juicio. Y por eso las partes tienen que llegar a un acuerdo. ¿Ya? ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo defiendo a un trabajador que lo acusaron injustamente de acoso sexual? Que es otro tema que podríamos hablar, no sé si va a dar la hora para eso, pero no me indica acá el tiempo cuánto llevo hablando, pero es un tema muy apasionante. ¿Qué pasa si el trabajador fue injustamente acusado de acoso sexual y toca que es una jueza que sufrió una situación similar? Obviamente va a tener un sesgo negativo hacia el demandante y eso puede afectar el juicio. Entonces, en vista de todos estos riesgos, es que las partes deben llegar a un acuerdo. Pero para que el acuerdo se produzca en términos favorables para el trabajador o para la empresa, es importante contestar sólidamente, o es importante contestar o demandar en términos muy sólidos, como lo indiqué antes. ¿Ya? Ahora, como no tomé el tiempo de esta sesión y ya se está haciendo bien tarde, yo voy a finalizar este live. Perdón. Voy a finalizar este live entrando en mayor detalle de este juicio laboral donde a la trabajadora la habían despedido por necesidades de la empresa, por un finiquito de 32 millones basado en sus años de servicio, que eran 6 o 7, más el mes de aviso. Nosotros, la verdad, no estábamos nada contentos con la causal, sabíamos que era falsa porque es una empresa que está en alto crecimiento. IBM es una empresa que está ganando muchas ventas porque ellos ofrecen servicios de ciberseguridad y, como ustedes saben, la ciberseguridad está en alta demanda hoy en día, sumado a la inteligencia artificial, que es una industria que ellos también explotan, así que era falsa la causal. ¿Ya? Por ahí ya podíamos pedir un 30% de recargo sobre los años de servicio, lo cual habría sido algo así como 7 millones. Pasando el finiquito de 32 a 40. Sin embargo, en vez de llegar a un acuerdo por 40 millones, llegamos a un acuerdo por 88 millones. ¿Por qué tanto? Bueno, porque nosotros planteamos que había una tutela por vulneración de derechos fundamentales a la honra y a la integridad psíquica. Porque la forma del despido fue absolutamente denigrante para mi clienta y esa fue una situación que nosotros denunciamos la demanda. Y no solamente la denunciamos, acompañamos muchas pruebas, como son certificados psiquiátricos, certificados psicológicos, testigos, documentos, chat de WhatsApp, correo electrónico, y adicionalmente pedimos una prueba de alto riesgo, que es una prueba que merece un live aparte, que es el informe pericial. ¿Ya? He visto que hay gente que dice voy a hacer una demanda por daño moral porque tengo un psicólogo que me dice que estoy afectado. Ya está bien, eso es una prueba que hay que incluirla. Ok, no hay problema, pero no te olvides que el juez sabe que tú le pagaste a ese psicólogo para que te atienda y probablemente el psicólogo, como tú lo contrataste y le pagaste, probablemente va a emitir un informe que es favorable a lo que tú quieres que informe. Por eso que la prueba definitiva, la prueba que tiene más peso, es cuando tú le dices a el juez quiero la prueba del perito. Y eso significa que el juez nombra a un perito psicológico del listado de peritos que tiene el tribunal al azar. Puede salir cualquiera, ¿ya? Y en ese peritaje
van a entrevistar a tu clienta y a su círculo cercano, generalmente 3 personas. Es un peritaje pagado que lo tiene que pagar el trabajador, vale más o menos 700.000 pesos, lo tiene que pagar por adelantado. Y el peritaje, al ser un perito del tribunal, aunque tú lo hayas pagado, el peritaje va a ser objetivo, ¿ya? Va a tratar de ser objetivo en los términos que indiqué antes, del factor humano, etcétera. Pero va a ser un peritaje mucho más objetivo que el que tú llevas de tu médico particular, ¿ok? Entonces, este informe pericial tiene mucho peso. Y en el caso que estaba comentando, fue un informe demoledor de 32 páginas, más o menos 35 páginas, que señalaba que la trabajadora estaba seriamente afectada y que esta afectación era de origen laboral. Y una vez que ese peritaje estuvo en la mesa, nosotros llegamos a la audiencia con todos nuestros testigos y la empresa ya ahí me había ofrecido 50 millones antes por teléfono, después me ofrecieron 70 millones, pero ya cuando estábamos ahí yo le dije, mira, esta es nuestra postura final, 88 millones de pesos, que es lo que mi clienta me había indicado, y la empresa simplemente dijo, ok. Ahí nos pagaron más o menos en un plazo de 10 días, en una sola transferencia, y fue fantástico. Y en ese caso yo cobré, como indicaba antes, el 20%, más o menos como 17 millones de pesos. Fue un trabajo que tomó 10 meses, muchísimas horas de trabajo. Yo estaba disponible para mi clienta 24/7. Cuando son casos importantes de una gran cuantía, pongo todos mis recursos a disposición del caso, porque aquí, claro que está el amor al arte, siempre está el amor al arte, pero no se olviden que esta es una carrera profesional, ¿ya? Hay mucha gente ignorante, estúpida, de bajo coeficiente intelectual parece, no sé, no estoy hablando por todos porque la mayoría son personas muy, muy educadas y agradezco que participen de esto, pero hay personas que piensan que los abogados debieran trabajar gratis. Entonces, no sé, esas personas si han visto los precios del supermercado, el precio del arriendo, si han visto cuánto vale una casa. Yo no sé si esas personas están informados de un concepto que se llama costo de la vida. Nosotros los abogados proveemos un excelente servicio cuando somos buenos. Hay personas que su vida ha cambiado positivamente, ¿ya? El médico te puede salvar la vida, el abogado te puede salvar tus bienes. Este es un mundo material, nos guste o no nos guste, es un mundo material y todo cuesta dinero. Por lo tanto, si tú quieres conservar tu riqueza o quieres incrementar tu riqueza, tú lo que necesitas es un buen abogado. Entonces no puedes seguir hablando mal de los abogados porque los abogados son los que van a proteger tu casa. Si tú te divorcias el día de mañana y eres el marido y te casaste en sociedad conyugal, estás en problema, amigo. Tú necesitas un buen abogado, si no te vas a quedar sin nada. Entonces deja de hablar mal de los abogados porque la gente habla mal de los abogados hasta que necesita uno, ¿ya? Y búscate uno bueno. No te busques un abogado de esos gratis que cobran a resultados porque te pueden dejar botada la causa. Y esa es otra cosa. Hay gente que me dice, no, que tú cobras por adelantado, yo me voy donde otro que cobra resultados. Ok, está bien, pero piensa en la naturaleza humana. ¿Tú crees que alguien te va a hacer un trabajo pristino si tú le pagas poco o no le pagas nada? Esa persona va a priorizar otros clientes que le pagan mejor, porque esa persona probablemente tiene cuentas que pagar, tiene hijos que tiene que pagar el colegio. Los abogados son personas normales, son seres humanos, también tienen cuentas que pagar. Entonces, si tú no le pagas nada a tu abogado, le pagas miseria, él va a atender a otros casos que le pagan mejor, porque es obvio, es lógico. Por lo tanto, si estás en problema, búscate un buen abogado y págale bien. Porque los seres humanos funcionan en base a los incentivos. Y si son personas que viven en el mundo material, en el mundo de las cosas materiales, donde las cosas cuestan dinero, los incentivos económicos son importantes. Por eso que yo le pregunto a los clientes cuando llegan a mi oficina, lo primero que yo necesito saber en un caso laboral son dos cosas. Y siempre te voy a preguntar lo mismo. ¿Cuál es tu renta bruta y cuál es tu antigüedad laboral? ¿Por qué? Porque en base a esas dos cosas se calculan los años de servicio y el mes de aviso. Y si recordamos lo que dije al principio del capítulo, el juez laboral plantea el acuerdo en base a esos dos parámetros. El juicio laboral completo se basa en dos cosas, años de servicio y mes de aviso. Esta mañana estuve hablando con una señora que quería hacer un juicio millonario, pero no estaba dispuesta a pagar una consulta de 50.000 pesos. Realmente absurdo. ¿Cómo quieres cobrar un juicio de 50, de 100 millones si no estás dispuesto a pagar un análisis legal serio y responsable de un abogado con una sólida carrera profesional como yo
de apenas 50.000 pesos, una hora de análisis legal con revisión de documentos. Es realmente absurdo. Y esta señora, cuando yo le preguntaba su antigüedad laboral, nunca me lo quiso decir. Yo sé por qué no me lo dijo. Es porque probablemente no tiene ni siquiera un año de servicio. Entonces, ¿cómo ella quería obtener tanta plata? Porque dijo que vulneraron sus derechos fundamentales, que tenía pruebas de correo, WhatsApp, y que la habían insultado, la habían denostado. Ok, eso merece una indemnización. Esa indemnización se llama tutela por vulneración de derechos y consiste en una sanción de 6 a 11 remuneraciones mensuales brutas sin el tope de las 90 UF que establece el artículo 172, por lo tanto puede llegar a ser bien alta. Por ejemplo, si es un ejecutivo que gana 10, 12 millones mensuales, eso puede ser desde 66 hasta 120 millones de pesos de condena para la empresa. Ok, está bien, pero piensen como el juez. ¿Cómo ve el juez un caso donde el trabajador no tiene ninguna antigüedad con la empresa y está planteando una demanda millonaria? ¿Ustedes creen que el juez no va a ver o sospechar de un ánimo lucrativo en el juicio? Piénsenlo. Obvio que va a sospechar eso. Permiso. Entonces, en un juicio laboral es importante los años de servicio y el mes de aviso, porque con eso el juez tiene su primer parámetro. Y en general les voy a decir que mientras más antigüedad tengas en tu trabajo, más serio es el caso para el juez. Y tú quieres plantear un caso serio, no quieres plantear una cuestión con ánimo de lucro, ¿ya? Así que eso, amigos, voy a despedirme ahora porque ya es muy tarde, mañana tengo una apretada agenda llena de cosas, así que me gustaría ver si hay alguna pregunta interesante que de verdad sea provechosa para todos ustedes, poder contestarla. Dice, puedes hacer... ya, esto no... hay varias consultas, pero estoy buscando algo interesante que aproveche a todos. Hay alguien ahí, dice, chef de Chilenazo, me gusta, me encanta ese restaurante. En el Chilenazo en general he perdido esa tradición, pero cada vez que ganábamos un juicio grande bueno, íbamos a comernos una buena parrilla de Chilenazo. Qué buenos recuerdos me trajiste, chef de Chilenazo. Ojalá que todavía estés en el live para contestarte tu pregunta, porque me encanta el Chilenazo. Sí, claro, mándame un mensaje, escríbeme nomás, te voy a responder. Más que contento, más si eres un chef de Chilenazo, porque me gusta mucho. Ojalá que cumplan las normas laborales y nomás, porque son harto buenas las parrillas. Me gusta ir al de Las Condes. No entiendo estas preguntas. Salidas a la playa, su propia ampliación. Ya. Bueno, aquí hay un tema, las licencias. Ya, eso me lo preguntan mucho. Miren, las licencias laborales es un tema súper complicado. ¿Ya? ¿Para qué vamos a andar con cosas? Si tú eres empleador y tenías un trabajador que te tira licencias todo el rato, complicado, ¿ya? Porque está bien, hay una investigación en curso de como 25.000 licencias médicas falsas emitidas por un grupo mafioso de médicos. Si el médico está dentro de ese grupo, investígalo porque eso es importante y lo puede usar como un antecedente para decir que la licencia es falsa, pero la verdad es que cuesta contradecir una licencia falsa, ¿ya? Es un desafío grande. Lamentablemente en estos casos yo lo que aconsejo es simplemente llegar a un acuerdo con el trabajador y terminar el contrato por un mutuo acuerdo, después de una negociación fuerte y sólida donde tú le puedes decir al trabajador, a través de un abogado por supuesto, mira, tenemos toda esta evidencia de la falsedad de esta licencia y lo podemos llevar al Ministerio Público y hacer una causa penal y abrirte una causa penal y probablemente te puedas ir a la cárcel, pero la verdad es que no queremos hacer nada de eso, nuestro interés es realmente otro. Así que vamos a hacer un mutuo acuerdo mejor y te pagamos un año de servicio y te vas de acá. Eso puede ser una forma de salir de una situación así, ¿ya? Porque hay trabajadores que abusan de la licencia, es verdad. Otra vez volvemos al tema, los trabajadores no son unas santas palomas, tienen que entender eso las personas, ¿ya? Hay personas que no entienden, dicen que las empresas son malas, son perversas. Nunca se han preguntado cómo es en la vida moderna. Yo tengo esta prenda de ropa, la fabricó una empresa, ¿ya? Este teléfono donde hago live lo hizo Apple. Y aquí estoy conectado con una empresa china que difunde esto, que es TikTok. O sea,
¿qué sería de nosotros sin las empresas? Las empresas son todo. Las empresas son seres humanos, ¿ya? Y como son seres humanos, el ser humano es bueno y malo. Entonces, tenemos que terminar con esto de hablar mal de las empresas como que siempre fueran las malas. Una cosa más, en el derecho laboral chileno hay muchísima protección a favor del trabajador. Y eso daña la economía. Cuando hay demasiada protección al trabajador, se frena el dinamismo laboral. Ya no puedes despedir a nadie porque te va a demandar. No lo puedes despedir porque no tienes caja para pagarle los años de servicio. Y entonces tienes apernado un tipo inútil que no trabaja bien. O te atornilla al revés o te roba las cosas de la empresa. Podemos hacer un live de empleados ladrones porque hay harto. Entonces, eso le quita dinamismo a la economía, ¿ya? Si la economía fuera como la norteamericana, donde te pueden despedir así sin pagarte nada, algunos dirán, oh, qué terrible, pero no es así. Porque si no te pagan nada y te pueden despedir así, significa que otro empleador te puede contratar inmediatamente sin miedo a que tú lo demandes o que tenga que pagarte. Y eso es dinamismo. Entro y salgo de un empleo. Hay pleno empleo. ¿Saben cuánto es el desempleo en Estados Unidos actualmente? 3%. Acá en Chile, 9%. Y tenemos unas leyes laborales extremadamente proteccionistas. Entonces, cuando a ti te contratan una pyme, una pobre pyme, una cafetería, qué sé yo, se mueren de susto porque dicen, chuta, contraté a un trabajador, ojalá no me vaya a demandar. O cómo he hecho a este trabajador después. Entonces, todo un drama el tema de las contrataciones en Chile, porque es como casarse. Realmente, contratar a alguien es casarse en sociedad conyugal, ¿te fijas? Es muy oneroso para la pobre empresa. Entonces, ya basta de estas leyes tan proteccionistas, tenemos que llegar a un punto medio. Y tenemos que entender que las empresas no son las malas siempre, sino que hay que ver caso a caso, ¿ya? Así que eso, amigos, estoy muy contento. Me piden, aquí alguien me está preguntando por una consulta. Ya estoy trabajando 2x2. Si no te respetan tu turno, tienes que poner un reclamo en la dirección del trabajo. Eso es lo primero que tienes que hacer siempre. No tengas miedo a que te vayan a mirar feo y cosas. Tú ya creaste el antecedente y lo más importante, si tú pones un reclamo y te despiden después, puedes alegar garantía de indemnidad, o sea, tutela por vulneración de derechos y te tienen que pagar el mes de aviso, los años de servicio, más 6 a 11 remuneraciones adicionales extra por tutela por vulneración. Así que estás protegido si tú reclamas, ¿ya? El mismo consejo lo de los empleadores cuando tienen un trabajador hostil que no cumple el contrato, etcétera, llega tarde, amonéstalo siempre con copia de la inspección, crea la carpeta de despido, mira el video sobre la carpeta de despido, es clave. Antes de despedir, ten una carpeta con antecedentes para poder despedir a esa persona. Así que eso, los dejo invitados a visitar nuestro sitio web www.beckerabogados.cl. Tenemos canal de YouTube con videos explicativos, tenemos blog donde subimos 16 temas laborales todos los meses y de emprendimiento. Así que eso, amigos, estoy muy contento de haber conocido esta herramienta del TikTok. Así que nos vemos.